explicarnos qué es la propiedad intelectual, cómo se encuentra clasificada, definición de cada una, desde qué momento se genera la regulación a la protección de la misma y cuáles son las normas e instituciones más relevantes al respecto? Hola a todos, mi nombre es Lina Fernanda Bedoya Gómez y les doy la bienvenida al primer parcial de la asignatura Propiedad Intelectual. Iniciaremos indicando que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, es decir, las invenciones, obras literarias y artísticas, así como los símbolos y las imágenes utilizadas en el comercio. Estas se regulan bajo una ley especial, tal como lo indica el artículo 671 del Código Civil. La propiedad intelectual se divide en tres categorías. La primera son los derechos de autor y conexos, la segunda es la propiedad industrial y la tercera es el uso de las biotecnologías. De los derechos de autor y conexos se predican los derechos patrimoniales y los derechos morales. De la propiedad industrial se predican los derechos del creador y de la explotación, así como de las biotecnologías. Los antecedentes de la propiedad intelectual los encontramos en el Estatuto de Venecia del 19 de marzo de 1474, que fue la primera en regular la propiedad industrial. Adicional tenemos el Estatuto de la Reina Ana de 1710, que fue la primera norma en reconocer la protección a los derechos de autor. A nivel internacional encontramos el Convenio de París de 1883 que habla sobre la propiedad industrial. Adicional tenemos el Convenio de Berna de 1886. Adicional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados administrados por la OMPI. Dentro de las normas supranacionales encontramos la Comunidad Andina de Naciones. Las nacionales tenemos la Constitución Política en el artículo 61, la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el ICA. Vemos que ha creado una nueva obra. A partir de ella, nos puede explicar en qué se basó para realizarla o cuál es el concepto que lleva implícito. Todo lo que creamos se puede entender como una obra. ¿Cuáles son los derechos que se generan en torno a la obra y cuál es la diferencia entre ellos? En cuanto a la negociación de los derechos patrimoniales, ¿cómo se puede realizar? Bueno, creé una obra y realmente lo que quiero plasmar y en lo que me inspiré es en la paz, en la felicidad y todo lo que logramos percibir por medio de nuestras mascotas. Entonces, la obra se llama Enzo siendo feliz. Enzo es mi perrito y Enzo siento que ha sido una de las grandes compañías que he podido tener en este momento. La verdad es que en esta imagen podemos evidenciar que el simple hecho y la sencillez de los momentos hacen que sean únicos, que realmente valoremos las cosas pequeñas de la vida y que aprendamos a disfrutar cada momento que tenemos todos juntos, con las personas que queremos, con los seres que queremos, con lo que nos hace feliz, con lo que nos hace realmente ser las personas que queremos ser a diario. Entonces, por eso mi obra se llama Enzo siendo feliz. Claro que todo lo que creamos puede ser entendido como obra porque ha sido de nuestra imaginación, de nuestra creación, ha sido idea nuestra y lo plasmamos de una forma completamente diferente a como lo plasmarían otras personas que aunque tengan la misma idea, pues la forma de plasmar y de expresarlo siempre va a ser completamente distinta. Entonces, al ser una creación de mi mente, es decir, que sea creada, que sea pensada y que sea expresada de una manera diferente a los demás, ya es catalogada como obra. Los derechos que se generan de una obra pueden entenderse como los derechos morales del autor, que son inalienables, inembargables, irrenunciables y su titularidad corresponde a la persona que hace la creación intelectual. También tenemos los derechos patrimoniales del autor, que son aquellos derechos que permiten la utilización y el aprovechamiento de la obra, concediéndole a su titular la facultad de autorizar o prohibir cualquiera de las siguientes acciones, ya sea la reproducción, la comunicación, la publicación, la adaptación, la edición, la traducción, entre muchas otras actividades. Y estos, a diferencia de los derechos morales, pueden ser transferidos a disposición legal o de acuerdo o por un acuerdo convencional. Pueden ser transferidos a un tercero. Bueno, como decía anteriormente, los derechos patrimoniales se pueden negociar, entonces, bajo la Ley 23 de 1982 en los artículos 182 al 186 y el artículo 183 que fue modificado por el artículo 30 de la Ley 1450-2011,
Entendemos que la transferencia de los derechos patrimoniales se pueden realizar de la siguiente manera. Se puede realizar por acto entre vivos, que esto puede ser entendido como una cesión convencional o una obra por encargo. También se pueden ceder por transmisión de causa, que esto puede ser que se transfieran ya sea por medio de un testamento o de una herencia. Y adicional también se puede transferir por el Ministerio de la Ley, ya sea pues en servidores públicos o por una obra colectiva. En un mundo globalizado en el cual han hecho presencia las TICs, lo digital, ¿cuál ha sido el impacto que se ha generado desde la perspectiva misma de la creación, regulación, protección y negociación en los derechos de autor y conexos? ¿Podría explicarnos y darnos algunos ejemplos? No es un secreto que el avance tecnológico en el mundo en este momento es demasiado grande, es demasiado inmenso y pues esto también repercute mucho en el tema de la creación y la regulación y la protección y adicional en la negociación de los derechos de autor y conexos. Por eso es que la OMPI también ha tratado sobre los derechos de autor en los contextos de Internet, es decir, se está dando un paso más allá para proteger todas las creaciones que sean publicadas o reveladas en Internet. Para esto las TICs y los componentes de estas mismas son las comunicaciones, las big data, las transacciones, el hardware, el internet, el software. Entonces esto ha creado que muchas personas se conviertan en creadores y en autores de muchos ítems o de muchas obras, pero en internet. Por tal motivo, la Ley 1341 del 2009 indica y define los principios y los conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, más conocidas como las TIC. Esto crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan las siguientes disposiciones. El artículo 6 de dicha ley indica que las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, son un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación de muchos procesamientos de almacenamiento, de transmisión de información, ya sea por voz, por datos, por texto, por videos o por imágenes. El claro ejemplo de esto son los NFT, que son unos bienes no fungibles que se venden muy bien en internet, pero la persona que adquiere estos NFT solo se convierte en dueño de la obra, más no de los derechos. En el caso de que un titular de derechos de autor o conexos vean vulnerados sus derechos, ¿qué acciones pueden tomar en Colombia para exigir su protección? Los derechos de autor y conexos se vulneran cuando una persona explota la obra sin la autorización respectiva del titular de los derechos patrimoniales. La autorización debe ser previa y expresa y de no ser así se pueden iniciar acciones ya sea en el campo civil, penal, administrativo o policivo. No siempre se va a necesitar la autorización, pero en este caso cuando se vean vulnerados los derechos de autor y conexos se podrán iniciar las acciones indicadas anteriormente. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa Artem Luris. Antes de despedirse, ¿podría enviarle un mensaje a todos esos creadores que nos están viendo para que tengan tranquilidad en cuanto a la protección de sus derechos y su proceso creativo para aportar una mejor sociedad? Bueno, y a todos los creadores que nos están viendo en este momento, mi consejo es que realmente no dejen de explotar esa creatividad, ese gran ingenio, no dejen de hacer sus obras, no dejen de expresarlas al mundo, porque todas las leyes y las protecciones que pueda tener su obra y usted como autor las puede tener con total tranquilidad, ya sea en el país o con las normas internacionales. Realmente la ley en este momento está siendo muy aplicable a todos los temas de derechos de autor y siempre van a estar protegidos, tomando en cuenta de que lo más importante es siempre tener presente los derechos de autor, dar los créditos correspondientes y sobre todo disfrutar de grandes obras que solo ustedes como grandes creadores nos pueden brindar. Muchas gracias.